Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor le bendiga, gracias por estar con nosotros en nuestro programa de Conexión de Fe. Es una bendición poder estar una vez más aquí con usted. Y qué bendición que podamos estar compartiendo la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes que nos está viendo en este día. Esperemos que el Señor nos hable en este día y podamos nosotros salir bendecidos y salir retados en esta ocasión, como en las otras ocasiones que hemos podido tener la oportunidad de compartir con cada uno de nosotros. Bueno, en este día vamos a ver un poquito acerca de lo que el Señor nos quiere mostrar con respecto a los conflictos y los problemas que a veces tenemos. Sabemos que los problemas son grandes, los conflictos son grandes, pero el Señor es mayor que cada uno de ellos. La palabra del Señor nos lo muestra claramente y nos puede enseñar, mostrar que hay bendición para todo aquel que espera en el Señor, y también hay restauración, hay fortaleza y hay todo lo que el Señor nos da para poder nosotros continuar adelante. Vamos a ver lo que nos dice la palabra aquí en el libro de Daniel. Dice la palabra de Dios aquí en Daniel 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por el espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con un ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro, en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Vamos a poder descifrar un poquito. No vamos a ver todos los versículos que le estamos leyendo, solamente estamos tomando como referencia algunas cosas de esto, pero poder ver lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros cuando estamos hablando de problemas, de verdaderos conflictos en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, le damos gracias. Y Padre, le rogamos que en este día nos ayude, bendito Dios, a poder ser de bendición, Señor, que podamos ser utilidad a través de este programa, de estas cámaras, que su mensaje llegue hasta los corazones, Señor, de aquellas personas que en este momento nos están viendo, Señor. Ruego, Señor, que cambie vidas, y rogamos, Señor, que haya vidas transformadas. Rogamos, Padre, que en este día, Señor, haya vidas salvadas por su honra y para su gloria. Le pedimos que nos ayude y nos use en este día en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre Santo. Amén, Señor. Y amén. Amén. Bueno, dice que cuando nosotros vemos cómo el profeta Daniel enfatiza la importancia de ver que las palabras es verdadera y el conflicto es grande, es para que cada uno de nosotros entendamos que no hay ningún problema tan grande que Dios a través de su palabra no nos las pueda resolver. Que a través de su palabra podamos encontrar la respuesta y victoria a cualquiera de los conflictos o dificultades que usted y yo pudiéramos tener. También hay algo más para destacar de lo que el profeta Daniel está diciendo. Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Cuando está hablando que él comprendió la palabra y tuvo inteligencia, nos lo repite aquí en el versículo 1. Dice la palabra de Dios aquí en Daniel 10:1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia
en la visión. La Biblia nos dice entonces que no importa el problema, no importa la dificultad, usted y yo, mientras confiemos en la palabra y podamos buscar al Señor en ese momento, entonces usted y yo podremos tener victoria sobre cualquier conflicto. Daniel comprendió la situación. Dios le dio la sabiduría para poder resolver ese problema, pero fue también a través de la sumisión de Daniel hacia Dios. Daniel tuvo inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Inteligencia proviene del vocablo o del idioma, si se le puede llamar así, latín, que es inteligentia, y se deriva de intelligere. Esta es una palabra compuesta por dos términos que son intus, y es entre, o sea, que significa entre, y legeres, que es igual a escoger. Es como la palabra elegir. Entonces, por lo tanto, su origen etimológico nos lleva a una definición que es a quien sabe elegir. La palabra inteligencia en la etimología nos arroja la definición de alguien que sabe elegir. La palabra inteligencia no tiene que ver muchas veces que son personas de mucho cerebro. Es parte de ello, pero no realmente esa es la definición. La inteligencia posibilita la selección de las alternativas, mejor dicho, más convenientes para la solución de un problema. Cuando nosotros tenemos inteligencia, tenemos y sabemos tomar las mejores posibilidades que pueden estar alrededor de nosotros para poder arreglar, para poder solucionar ese problema. De manera que un individuo que es inteligente cuando es capaz de escoger lo mejor o las mejores opciones entre las posibilidades que se le presenten para resolver cualquier tipo de problema. Entonces, Daniel fue inteligente en el aspecto de que él supo recurrir y pudo agarrar y pudo acercarse a lo que él sabía que mejor le podía ayudar. En otras palabras, supo definir bien a dónde arrimarse, a quién buscar. Entonces, el hombre inteligente sabrá definir en dónde tiene que arrimar, sabrá escoger qué es lo que mejor le ayuda tanto a él como a los que le rodean. Por ejemplo, la Biblia nos menciona aquí en el libro de Josué, dice la palabra de Josué 24:15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mire la definición que tomó Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué entendía perfectamente que el problema con los amorreos y el problema de los que estaban viviendo en la tierra donde vivían, eso los llevaría a una situación difícil tanto a él como a su familia y causaría problemas. De hecho, estaban en problemas. Por eso él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue una buena decisión la que Josué tomó, fue una buena decisión la que él llevó a cabo. ¿Por qué? Porque él supo definir. Ahora, también aquí en el libro de Deuteronomio, nos hace otra aseveración, nos da otro ejemplo de cómo saber definir, de cómo saber nosotros elegir lo que mejor nos conviene. Dice la palabra, dice aquí en Deuteronomio 30:18, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. O sea, le está diciendo, ustedes van a morir. Pero después dice, no prolonguéis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Después dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Y aquí es donde está lo que quiero que vean. Que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y otra vez está la misma palabra, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida. El Señor nos pone en encrucijadas muchas veces y nos lleva a un punto donde usted y yo solamente vamos a tener que decidir qué es lo que vamos a hacer. Para eso es que ocupamos inteligencia. Para eso es que ocupamos la sabiduría. Para eso es que usted y yo tenemos que estar
plenamente convencidos de que la palabra de Dios es lo suficientemente buena y lo suficientemente basta para darnos solución a cualquier dilema, cualquier dificultad que nosotros podamos estar enfrentando. En nuestro mundo hay varias clasificaciones de inteligencia en el mundo secular. En el mundo secular puedes estar poniendo todo tipo de cosas. Por ejemplo, está la inteligencia psicológica. Esta es la capacidad cognitiva de aprender o de aprendizaje y relación. ¿Ok? En otras palabras, en la psicología se te ponen muchas cosas psicológicamente hablando, valga la redundancia, en donde se supone que tú tienes ese aprendizaje. Después dice en el 2, inteligencia biológica. La inteligencia biológica tiene que ver con la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, que luego la estaremos explicando todo esto también. En el número 3 está la inteligencia operativa. Entonces, en esto radica la relación o lo relacionado con la habilidad de captar datos y comprenderlos, procesarlos y emplearlos de una manera acertada. Cuando nosotros tenemos la capacidad de la inteligencia operativa, sabemos cómo hacer las cosas y sabemos cómo acomodar ciertas cosas para que funcionen mejor. Por ejemplo, los inventos que han estado dando con computación, con teléfonos, con cómo la ciencia ha avanzado tanto que están captando todo esto, están agarrando todas estas piezas, las están juntando y cada vez están llegando más y más y más lejos. Se están dando cuenta que hay tanta capacidad en el cerebro humano que lo están utilizando, pero muchas veces lo están utilizando para lo malo. Esto es la capacidad de relacionar conocimientos y conceptos, dice, que permiten la solución de problemas. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de sentarse con una persona, escucharlo y poder que ellos están exponiendo la dificultad, que a veces el problema no es tan grave, pero el problema nos está ahogando. Y viene una persona con esta capacidad de poder escuchar y de poder poner en esas partes que están en el lugar equivocado y las acomodan. Y cuando les dan la resolución, las personas dicen, oh, gracias, nos ayudó bastante. En realidad no es tan difícil, simplemente tienes que ponerte a pensar qué es lo que estás haciendo mal para dejar de hacerlo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, ese es el asunto. Estos son términos académicos lo que estoy dando. Esto de la inteligencia operativa, esto de la psicología, de la biología, todo esto son términos académicos. Pero en realidad, ¿de dónde podemos tomar la inteligencia que nosotros necesitamos? El problema es grande. La dificultad está fuerte. Pero ¿sabe qué? No hay problema tan grande que Dios no pueda solucionar. No hay problema tan grande que Dios no pueda tener cuidado o solución para ello. ¿De dónde podemos tomar entonces esta inteligencia para poder llegar a estas soluciones? ¿Cómo podemos llegar? ¿De dónde viene todo esto? Si no es de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que nos provee todo lo que nosotros necesitamos para poder sobresalir en cualquier tipo de situación, por muy adversa que se vea. Aquí en el libro de los Salmos 119, 104, la palabra del Señor dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, dice, he aborrecido todo camino de mentira. De tus mandamientos he adquirido la inteligencia. Cuando nosotros adquirimos de la palabra de Dios la inteligencia, entonces podemos definir y decidir que dice, podemos aborrecer la mentira, podemos aborrecer la maldad. Pero una vez que entendimos la palabra de Dios, miren en el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, dice, y hace entender a los simples. La exposición de tu palabra, de tus palabras nos alumbran. Cuando yo voy a la palabra de Dios, esto es lo que me hace entender que yo soy el que tengo el problema. Y en la misma palabra puedo encontrar la solución. Miren lo que nos dice aquí también en Proverbios 4. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría.
y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La palabra del Señor nos está pidiendo que adquiramos inteligencia. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones. Vale más que adquiramos inteligencia. Otra vez, para saber elegir lo correcto. Aquí mismo en Proverbios 16 también la palabra del Señor nos dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿De dónde adquirimos esa inteligencia? ¿De dónde vamos a tomar esa sabiduría si no es de la misma palabra de Dios? Sabiduría para saber enfrentar problemas, ya sean emocionales, ya sean personales, ya sean familiares, ya sean de todo índole. La palabra de Dios tiene respuesta para cualquier tipo de problemas. En alguna ocasión, los que están en magistrados necesitan la palabra de Dios para saber corregir correctamente muchas cosas. Aunque lo estoy poniendo en estos planes, esto lo ocupamos en nuestros hogares, en nuestras propias vidas. Cuando nosotros sabemos y tenemos la dirección de la palabra de Dios, cuando usted y yo entendemos que la palabra de Dios es la que nos va a llevar y nos va a llevar a ese lugar seguro de que cuando decidimos correctamente, entonces entendemos que la palabra de Dios ha hecho un efecto en nuestra vida verdaderamente. La Biblia nos enseña y nos muestra también cómo el Señor usó a reyes y también a simples para saber usar las cosas correctas. No importa si tú eres un joven, no importa si ya eres un adulto, el Señor te puede seguir ayudando. El Señor te sigue dando esa inteligencia. El Señor te puede dar esa sabiduría para que tú puedas saber definir correctamente. Por ejemplo, joven, ¿con quién te vas a casar? No solamente vas a estar buscando a la persona o a la mujer o al hombre perfecto, porque nunca lo vas a encontrar. No se trata de encontrar a la mujer con el mejor cuerpo ni la más bonita. No se trata de encontrar al hombre más sabio o más fuerte o más guapo. Eso no te va a ayudar. Eso se va a acabar con el tiempo. La palabra de Dios es la que te va a decir exactamente qué tipo de persona estás esperando. Que sea una persona que ame al Señor, una persona que busca de Dios, una persona que se somete al Señor. Entonces, cuando tienes esto y pones la mirada en esto y puedas discernir a esta persona, es la que me conviene, es a través de la palabra. Entonces vas a poder recibir y disfrutar de un buen tiempo con esta persona. También la palabra del Señor nos enseña cómo Dios usó a un joven rey para poder definir en un problema fuerte. Miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios en Primera de Reyes. Aquí en Primera de Reyes dice 3, dice, en aquel tiempo vinieron a él, al rey, 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo. Y la puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero la observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el que es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es él, el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio el niño vivo y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, no, ni a mí ni a ti, partidlo. Y dice la palabra de Dios que esta fue la definición que el rey dio. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, no lo matéis, ella es su madre. Estamos hablando de la vida de una persona.
Estamos hablando que estaba en juego la vida de alguien, de una persona que estaba viendo, o más bien de un niño que ni la debía ni la temía. Este niño estaba siendo o iba a ser sacrificado, si lo queremos poner así, por su madre. Porque su madre, o más bien por el rey, dice la palabra de Dios que trajeron este conflicto, y la mujer, si lo quiere poner así, la mujer envidiosa, la que estaba poniendo el conflicto, la que estaba poniendo todo el problema, fue la que vino y dijo: él es mi hijo. ¿Cómo vamos? En ese tiempo no se hacían ni las pruebas de ADN, ni tampoco se hacían pruebas de nada de esto, de la sangre. Salomón tenía un gran problema. Sin embargo, lo supo llevar a cabo perfectamente. ¿Cómo lo pudo hacer? Recurriendo a la palabra de Dios. ¿Cómo lo pudo hacer? Dios le dio la sabiduría para que él pudiera hacer este término, esta definición correcta y sabia. Tráigame al niño. Cuando traen al niño, él dice: pártanlo a la mitad. Tráigame una espada y pártanlo a la mitad y denle la mitad a cada quien. Bueno, era obvio que la verdadera mujer, la verdadera madre diría: no, dáselo a él. Esta sabiduría no vino de las ideas ni de la inteligencia humana de Salomón. Vino porque él tenía una relación correcta con Dios. Él supo arreglar este problema porque él tenía una relación íntima y muy personal con Dios. De la misma manera, también nosotros podemos entender entonces que la palabra de Dios, la Biblia, nos dice que el conflicto es grande. Sí, es porque si dice no usamos la palabra para enfrentarlo, nunca podremos salir avantes. Nunca podremos tener las fuerzas. Nosotros somos débiles, pero ocupamos la palabra de Dios para poder llegar a tomar esas sabias definiciones. Aquí en el libro de Daniel 10:8, la Biblia nos enseña también cómo lo que hizo Daniel. Dice que quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Dice la palabra de Dios aquí, Daniel diciendo: yo quedé solo, quedé sin fuerzas, quedé desvalido, quedé débil. Pero mire lo que dice en el 19 también. Dice en el 18 y 19: y aquel que tiene semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Cuando nosotros vemos que la palabra de Dios nos está diciendo: Dios es el que te va a fortalecer, Dios es el que te va a ayudar, Dios es el que te va a levantar. Si nosotros no llegamos a creerlo, si nosotros no llegamos a entenderlo, entonces también téngalo por seguro. Nunca vamos a poder percibir, ni tampoco vamos a poder entender la gravedad del problema. Aquí en el 19 dice: y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Y mira esta palabra que tenemos que tenerla muy en cuenta con nosotros: esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije: háblame. Y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Cuando nosotros estamos en las cosas del Señor, cuando nosotros estamos caminando con el Señor, cuando yo estoy siendo instruido por la palabra de Dios, y yo le pido al Señor: háblame, Señor, ayúdame a poder caminar, ayúdame a poder guiarme, ayúdame a poder ver más allá de lo que mis ojos no pueden ver. Es cuando empezamos a entender verdaderamente que el Señor nos va a guiar. Y una vez que yo le doy esa oportunidad, si lo queremos poner así, pero realmente es Dios el que nos da la oportunidad a nosotros de poder arrimarnos a Él. Pero si nosotros vamos y nos acercamos a Dios y nos acercamos al trono de la gracia, entonces es cuando empezamos a escuchar la voz de Dios. Tú no vas a escuchar la voz de Dios en tu casa. Tú no vas a escuchar la voz de Dios en los bailes. Tú no vas a escuchar la voz de Dios en el desorden, en la calle, con los amigos, en el cine. La voz de Dios se escucha cuando nosotros vamos a la palabra de Dios. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, cuando yo estoy escudriñando las Escrituras, cuando yo estoy indagando, entrando más y más en la profundidad de la palabra de Dios, es cuando realmente Dios me puede hablar. Y una vez que Dios me habla y yo escucho su voz, Dios me fortalece. Y no solamente me fortalece, me levanta. ¿Me levanta para qué? Para que yo pueda poder continuar, para que yo pueda seguir adelante. Amigo que me estás escuchando en este día, quizás tú tienes problemas fuertes. Quizás tú tienes problemas
de que tú dices, no hay solución para estas dificultades. Déjame decirte, sí hay solución. Busca a Dios, acércate al Señor. Dios, dice su palabra, lo acabamos de ver ahorita, Él te puede fortalecer, Él te va a levantar, Él te va a dar las fuerzas necesarias para que puedas seguir adelante. Mira lo que dice la palabra una vez más aquí en Daniel 10:19. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas. Mientras Él me hablaba, yo me levanté, yo recobré fuerzas. Mientras Él habla, nuestro espíritu se empieza a fortalecer. Y dije, háblame, mi Señor, porque me has fortalecido. Hable, Señor, hábleme más, dígame más cómo puedo hacer las cosas. Yo sé que yo solo no voy a poder, yo solo no puedo enfrentar este mundo, yo solo nunca tendré la suficiente inteligencia para poder definir correctamente. Necesitamos al Señor. ¿Y sabe cómo comienza todo esto? Comenzamos diciendo, Señor, si tú no eres, oílo bien, amigo, que me escuchas en este día, que me estás viendo. Si Jesucristo no es tu Señor, hoy es el día que tú puedes decir, Señor, yo te entrego mi vida en este día. Yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú me fortalezcas, yo quiero que tú me levantes, Señor. Pero si nosotros pensamos o pretendemos que Dios nos va a oír, si nosotros tenemos una relación con Él cotidianamente, diario, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, si nosotros no tenemos una relación con Él, amigo que me escuchas, discúlpame, pero esto no va a funcionar así. Dios quiere salvarte, pero tenemos que empezar sabiamente, inteligentemente. Entrégale tu vida a Él. Esa es la única manera que Dios te va a ayudar. Esa es la única manera que tú vas a poder ver la mano de Dios sobre ti obrando. Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte sabiduría. Dios quiere levantarte, pero necesitas pasar tiempo con Él todos los días. A veces preferimos que nos hablen la palabra. A veces preferimos que nos prediquen la palabra y no queremos pasar tiempo nosotros de nuestro tiempo directamente con la palabra de Dios. Yo solamente te digo y te exhorto en el nombre del Señor. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Van a llegar momentos difíciles a tu vida. Quizás no los estás pasando todavía, pero te garantizo, van a venir. Si tú ya eres cristiano, si tú ya le entregaste tu vida al Señor, no te aflijas por los problemas. Cristo es la solución. Cuando vengan las dificultades de tu vida, tienes que tener la suficiente sabiduría para humillarte delante de Dios. Ten la inteligencia suficiente para buscar en la palabra de Dios la respuesta a todos los problemas. El Señor es la respuesta. Y la palabra de Dios nos tiene todas estas respuestas correctamente acomodadas para cuando nosotros las estemos pasando poder llegar a Él y poder buscarlo a Él y que nos fortalezca y que nos levante y que nos anime. Espero que el Señor te haya hablado en este día y de verdad de todo corazón deseo que tú sepas dirigirte al Señor cuando tú estás pasando por dificultades. Hoy puede ser comienzo entregándole tu vida al Señor y poniendo toda tu fe en Él. Que el Señor te bendiga y espero que el Señor te haya hablado en este día. Gracias por acompañarnos. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.